Eh, bueno, un poco ya dando la introducción, ¿no? Daniel y Roberto fueron dos de mis maestros en la parte justamente de futuros y me enseñaron gran parte de lo que sé en análisis técnico, así que, bueno, agradecido también con ambos por estar hoy aquí, ¿no? Presentes, por haberse tomado el tiempo de poder compartirnos su experiencia, su conocimiento, así que muchísimas gracias. Bueno, quien va a ser la contraparte en este caso del debate va a ser Walter Clavijo, así que Walter también es un gran amigo, tiene muchísima experiencia en el tema de análisis fundamental. ¿Ya? Específicamente vamos a tratar tema de empresas, de acciones, ¿ok? Ok. Pero que sabemos de que el análisis técnico se aplica para todo, ¿no? Ustedes me lo enseñaron de esa manera, así que yo lo aplico para las acciones y bueno, lo aprendí así, ¿no? Bueno, Ok. igual quisiera aquí. Bueno, igual ya están hechos cojos los tres por si acaso, ya para que igual manera cuando yo les diga de que ya pueden hacer sus presentaciones, pues allí proceden, pues no. En este caso yo voy a compartirles mi pantalla, ahí que comenzando con una bromita, ¿no? Por si acaso, no es este debate, no es este debate, no es este debate, por si acaso, ¿ya? Es el otro, es este, por si acaso, por si acaso. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Eh, bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, sé que de a poco se van a ir uniendo más personas. Muchísimas gracias también a los que se van uniendo de a poco. Sean bienvenidos a este debate entre análisis fundamental versus el análisis técnico. He invitado a dos grandes amigos, en este caso a Daniel Andívar y a Roberto, ¿verdad? Para que nos expongan la parte de análisis técnico. Y en el caso del análisis fundamental lo hará nuestro gran amigo Walter Clavijo. Así que Roberto, Daniel, Walter, muchísimas gracias por su disposición, por el tiempo y bueno, gracias también por compartirnos lo que ustedes saben. Antes que todo, ¿verdad? Eh, Quisiera sí un poco dar los tiempos y la dinámica de cómo va a funcionar un poco el debate, ¿no? Bueno, ahorita es Ok. básicamente la bienvenida, lo que estoy haciendo, bueno, en este momento, ¿verdad? Ya presentando a los debatientes. Bueno, el primer bloque, básicamente, cada una de las dos partes, en este caso el análisis técnico y el análisis fundamental, van a presentar sus puntos de vista, por qué es tan importante el análisis técnico y también el análisis fundamental. La idea es que cada uno pueda hacerlo 5 minutos en cada intervención. ¿Ya? Ok, la idea es que puedan, que obviamente pueda durar prácticamente 30 minutos, o sea, prácticamente la idea es que puedan, o sea, cada 5 minutos, o sea, 5 minutos el uno, 5 minutos el otro, con la finalidad de que un poco vayan exponiendo sus puntos de vista. Ya en el segundo bloque, que sería a partir de las 8:15 aproximadamente, ya ahí la idea es que entre ustedes, ¿verdad? Eh, Debatan, ¿ya? Y dices, no, pero yo creo esto, ¿no? Yo creo que el análisis técnico es mejor por esto, yo creo que el análisis fundamental es mejor por esto. De ahí el tercer bloque, donde ya abriremos preguntas
que quieren hacer, en este caso, el público, el grupo en general, y ya al final voy a dar una conclusión de mi parte. Así que, bueno, no sé si ha quedado claro. Bueno, igual a los panelistas les pasé también esto de aquí, así que para poder ya iniciar. Roberto, ¿te parece si comienzas? Ahí puedes, confírmame si puedes compartir, por favor. Ok. Buenas noches, con todos, un gusto de estar acá. Perdón, discúlpame, Roberto, preséntate. No te preocupes, Super Mario. Bueno, tengo como más de 5 años, creo que te conozco, ¿sí? Igual con Desde, Daniel, desde ya el tenemos más de 2018. 2018, antes de pandemia, ya más de 5 años. Sí. Claro, sí. Entonces, arrancamos con el tema de day trading en su momento. Yo todavía hago day trading de futuros y ya tengo algo de 3 años en el tema de acciones. Eh, yo más que nada hago análisis técnico, no me voy por el lado fundamental, o sea, practico literalmente el análisis técnico en acciones para poder saber cuál es el precio caro y precio barato en los cuales yo puedo comprar y vender, ¿sí? Denme un segundito para hacer la presentación, ponerla. Ok, segundo, compartir. Ok, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, 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 Roberto. Ok, yo voy a entrar básicamente indicando 5 ventajas que tiene el análisis técnico para trabajar con el mercado de acciones, ¿no? Entonces voy a ir duro y a la cabeza, sin tanto preámbulo. Entonces, lo primero que me permite hacer el análisis técnico es identificar oportunidades en el corto plazo. Al poder leer gráficos, ¿sí? Y ver, identificar precios caros, precios baratos, tendencias del mercado, cuando el precio subió, cuando el precio bajó, me permite, mediante el análisis técnico, identificar cuáles son esos puntos importantes de oferta y demanda. Entonces, yo ya no estoy tan enfocado en noticias, no estoy tan enfocado en lo que pueda suceder con la compañía. Obvio, tengo que analizar la compañía primero, hago un breve análisis previo de cuál es la historia de la compañía, si es una empresa sólida, si es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, tiene un buen mercado como tal, o sea, si vende a nivel local de Estados Unidos, si vende a nivel mundial, si vende, dónde vende la empresa, cuánto vende, es un previo preámbulo, pero ya a una empresa establecida tú le puedes identificar cuál es el precio barato, cuál es el precio caro, dónde es muy atractivo comenzar a comprar o posicionarte en el mercado, ¿sí? Me permite de manera fácil visualizar el mercado como tal. Al enfocarme en gráficos, eh, no tengo que estar leyendo, por ejemplo, balances financieros, ¿sí? Sino que yo ya básicamente voy al gráfico de la compañía, podemos hablar de cualquier empresa, Microsoft, Amazon, Intel, ahorita que está en caída, pero yo ya viendo el gráfico, doy un ejemplo muy puntual con Intel. Intel ya ha caído como más de un 60% del valor de la acción con respecto al año pasado, tiene una caída bastante fuerte. Ya identificando ese 60% de caída, yo puedo localizar cuál es la zona donde los participantes fuertes del mercado comienzan a comprar. Y en esa zona normalmente suelen sostener el precio durante un periodo de tiempo. Ahí empiezan a generarse compras periódicamente para sostener ese precio y me permite bajo algún patrón identificar el momento preciso para comprar y aprovechar la subida. Establezco cuál puede ser el nivel objetivo de estos participantes y yo en 1, 2 semanas, un mes o 2 meses, poder salir de esa posición ya generando un beneficio, ¿sí? Es aplicable a cualquier mercado. El análisis técnico, una de las grandes ventajas es que yo lo puedo utilizar para cualquier mercado. En este caso estamos enfocados en acciones, pero mi experiencia ya me ha dado de que yo puedo utilizarlo para identificar precios baratos, tanto en el mercado de futuros como en el mercado de forex, como en el mercado de criptomonedas. Entonces, aprender correctamente a leer el mercado con las diferentes herramientas de análisis técnico te permite poder visualizar, no digo operar, porque es bueno especializarse en un mercado como tal, operar o tener una identificación de dónde puede haber una oportunidad aparte del mercado en el que tú estás trabajando. Por dar un ejemplo, en el caso del oro el año pasado, o el Bitcoin, el famoso Bitcoin, ¿sí? Que yo no tengo pocas criptomonedas, pero sí logré identificar una zona en la cual, con
un análisis semanal, poder identificar cuáles son esos niveles de precio en el cual tú te puedes posicionar en Bitcoin y que tiene una alta probabilidad de generarte un beneficio en un corto plazo. ¿Sí? La rapidez para la toma de decisiones. Ya he venido especificando de que no tienes que ponerte a leer un balance financiero, aunque ya la información normalmente ya está en ciertas páginas, ya te la dan resumida. Por ejemplo, Finviz ya te da mucha información resumida con respecto a lo que ha dado una compañía, si ha dado beneficios, si ha dado pérdidas en la situación en la actual como está, si está bien con las ventas, si está bien, si no está bien con las ventas. Ese tipo de páginas ya te permite identificar eso. Pero al poder leer el gráfico y tener una identificación de dónde está la oportunidad, eh, como decía Warren Buffett, normalmente cuando la gente tiene pánico es cuando uno tiene que empezar a entrar al mercado, ¿sí? Porque ahí es cuando el precio baja, pero el precio normalmente siempre baja a un piso. Y si tú identificas ese piso, vas a ver señales las cuales te van a permitir posicionarte en ese mercado de una manera mucho más eficaz y mucho más rápida, aprovechando esas oportunidades como tal. Adicionalmente a eso, te evita el sesgo emocional, ya que como tienes ciertos patrones definidos para entrar, lo único que tú haces es definir el riesgo, dónde voy a entrar, cuánto es lo que tengo que poner. En el caso de las acciones, tiene una gran ventaja en el caso de las acciones, que dependiendo de la compañía en la que tú vas a invertir, tiende una alta probabilidad a que si la empresa cae, si la empresa es buena, en el tiempo va a volver a recuperarse. Tiende a suceder eso con las acciones, con su gran mayoría, no con todas. Hay que también saber dónde vas a poner el dinero. ¿Sí? Una cosa, Ok, por ejemplo, es invertir en Intel y otra cosa es invertir en X, Y, Z compañía que sí, puede ser una gran oportunidad porque vale centavos de dólar, pero no sabes realmente si esa empresa va a sobrevivir en el mercado. ¿Sí? Entonces, si tú ya tienes definido un patrón, en el caso del análisis técnico, ya lo único que haces pues estableces ese patrón, entras y dejas correr la operación. Y con el tiempo, el análisis técnico, al ser algo matemático, al ser algo estadístico, te establece una mayor probabilidad de éxito en tus operaciones. ¿Sí? Porque esa estadística te dice que en la mayoría, obviamente es lo que tienes que buscar, que ese patrón, la mayoría de las veces, te dé un resultado positivo sobre tu entrada. Y ahí está. Gracias por su amable atención. No sé si tienen alguna duda o consulta, chicos. Sí, disculpa Roberto, las dudas y preguntas las Van al haremos final. Ya, después. chévere. Sí, sí, ya. Muchas gracias Roberto. En el caso de Daniel, Daniel, ¿qué nos puedes comentar en tu caso con respecto al análisis técnico? hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, en este caso me llamo Daniel Andívar, ya tengo prácticamente en estos mercados prácticamente 13 años. Me dedico exclusivamente, más que todo, a futuros, Forex, pero en este caso siempre doy, se podría decir, ser partidario también prácticamente del análisis técnico. También, claro está que también soy partidario del análisis fundamental, pero voy a centrarme en este caso de la parte más técnica, pues no, ya en este caso análisis técnico de las acciones. En este caso, por decir, ya el análisis técnico de las acciones es se podría decir que es una metodología exclusivamente ya en el comportamiento del precio y del volumen, ya. Entonces, eso prácticamente se ve movimientos en base a movimientos futuros, ya. En cambio, en este caso, a diferencia del análisis fundamental que requiere comprender factores internos, externos de una empresa, como balances, ingresos, datos macroeconómicos, ya es un poquito más complejo, ya, porque el análisis técnico asume toda la información, se podría ser relevante, ya que está reflejada en el precio. Y esto lo convierte en una herramienta, por decir, esencial, ya, para traders, inversores, que buscan prácticamente aprovechar las tendencias. Esto independientemente de las condiciones económicas o del sector, ya. Entonces, ¿cuáles son las bases prácticamente? Sí, las bases del análisis técnico lo que quiere decir es que lo descuenta todo. Es decir, según la teoría del mercado, por decir eficiente, y los precios del análisis técnico, cualquier noticia, dato económico, evento geopolítico está incorporado en el precio actual. Por lo tanto, analizar esas fluctuaciones pasadas del precio proporciona una ventaja de identificar lo que llamamos patrones repetitivos y tendencias.
Ahora, identificar las tendencias. El análisis técnico te permite discernir si una acción está en una tendencia alcista, bajista o lateral. ¿Ya? Entonces, esta es la clave para ajustar, por decir, estrategias, como comprar unos retrocesos durante una tendencia alcista o vender o repuntes más que todo en una tendencia bajista, ¿ya? Ahora, en cuestión de la psicología del mercado, que eso está dentro de la base del análisis técnico, los precios reflejan, por decir, las emociones colectivas más que todos los participantes, es decir, herramientas como índice de fuerza relativa, que nosotros lo llamamos como el RSI, y el índice del miedo y codicia, que miden extremos de euforia o pesimismo, que a menudo prácticamente proceden a reversiones, ya en este caso del análisis técnico. Ahora, se podría decir como argumento, ya en este caso del análisis técnico, ya que destaca, por decir, en el mercado de acciones debido a su capacidad de, se podría decir, de ofrecer esa perspectiva clara, ya, y accionable, por decir, en el entorno a menudo saturado de datos, ya, más que todo por el ruido, ya. Los gráficos técnicos ayudan a los traders, primero que todo, a detectar puntos de entrada y salida óptima. Es decir, vamos a un movimiento de arriba, hacemos un movimiento con el Fibonacci, esperamos un retroceso al 61.8, ponemos un stop loss por debajo de la misma y en este caso dejamos prácticamente desarrollar el trade. Evaluar niveles de soporte y resistencia, medir la fuerza de una tendencia o en este caso identificar señales de reversión mediante patrones gráficos. Es decir, lo que se le llama el martillo invertido, es que prácticamente eso lo ve en acción. Eso más que todo el punto que quiero indicar. Ya, podría decir muchas cosas, pero no sé si todavía tendré más tiempo. Bueno, la idea era de que cada uno se ajuste, como quien dice, a los Ok, 5 minutos. ok, perfecto. Ah, Entonces, prosigo ya como para terminar. ya. Por decir, en valor del análisis técnico en diferentes escenarios, por decir, acciones en crecimiento, empresas emergentes como startups tecnológicas, a menudo no tienen, por decir, esas métricas sólidas, ¿ya? Y en este caso, el análisis técnico es esencial para analizar esos patrones de precio y volumen. Mercados volátiles, durante, por decir, eventos como la pandemia que sucedió en el 2020, que tú lo sabes, los fundamentos quedaron, por decir, temporalmente irrelevantes. Y los traders técnicos se beneficiaron al seguir patrones, por decir, de recuperación, como la formación de doble suelo, en muchos índices y acciones. Más que todo eso es lo que quería indicar. Puede seguir este mal. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, esta es la primera parte en la que hemos visto la exposición tanto de Roberto como de Daniel, qué es el análisis técnico, ¿verdad? Y en qué consiste como tal. Ahora le doy paso a Walter Clavijo, que nos va a hacer justamente la exposición con respecto al análisis fundamental. Walter, te cedo el paso, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, Eh, un Hola, poco, Walter. Buenas perdón, noches. ¿Qué tal? Walter, para aquellos que no te conozcan, de igual manera, preséntate, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Walter Clavijo, soy ingeniero civil, tengo MBA, algunos diplomados, en, ¿cómo se llaman? Bolsa y en, ¿cómo se llama? Cursos varios. Bueno, Ok. soy inversionista desde hace algunos años, inversionista únicamente fundamental. Me he ido bien, o sea, yo creo que mi track record es bastante bueno, superior, muy superior al Nasdaq. Entonces, yo creo que o sea, me gustaría compartir un poco mi experiencia en eso. He realizado, ¿cómo se llama? Bueno, realmente hace unos minutos me comentó que había que hacer una presentación. Pensé que era solo Un ¿cómo se llama? debate. Debate, pero con ChatGPT, no sé qué me mandó, le puse, genérame algo y les voy a presentar lo que me ha pasado ChatGPT. Y ahí Ok. vamos a tratar de ir sacando. Y disculpen igual si es que está alguna incoherencia en No, no hay la problema. presentación. Ya. No sé si se ve. ¿Se ve? Por supuesto, sí, sí, Walter. Sí. Ah, perfecto. Bueno, voy a hablar un poco del análisis fundamental, comparando con el análisis técnico para las inversiones. ¿Ya? Bueno, el análisis fundamental trata de cómo evaluar, ¿cómo se llama? El valor intrínseco de un activo, en este caso de acciones de compañías. ¿Ya?
a través de factores económicos, que serían macroeconómicos y microeconómicos. Que es microeconómicos, la parte interna de la compañía, y la parte macro es la parte externa de todas las cosas, ¿cómo se llama?, que pasan alrededor de la economía en el país y en el mundo. Bueno, entonces, bueno, también tenemos el tema de los factores, como les decía, factores económicos financieros, que son los factores cuantitativos y cualitativos, ya para poder conocer la salud financiera de la empresa. Entonces, parte de eso es conocer un poco el potencial crecimiento de la compañía. Bueno, para entender de qué se trata el valor intrínseco, bueno, el valor intrínseco, ¿cómo se llama? Es el poder sacar el valor correcto de una compañía, es decir, en base a sus fundamentales, que los fundamentales son sus estados financieros, balances, cuentas de resultados, sus cash flows, poder sacar, bueno, aparte también, bueno, y los crecimientos, los márgenes, poder sacar, ¿cómo se llama?, una radiografía de lo que es la compañía, tener, ¿cómo se llama?, unos fundamentales claros para poder, en base a una modelación matemática, poder sacar el valor correcto, el valor que tiene la empresa. Entonces, aquí el tema, el negocio es comprar un valor intrínseco por debajo del valor de mercado. Entonces, si es que tengo una compañía que es muy buena, pero está cara, entonces por más que sea buena, no me conviene comprar. Entonces, bueno, está en parte de eso, es gestionar, ¿cómo se llama?, la cartera con las compañías, comprar cuando está barato y vender cuando está caro, cuando llega a un valor determinado de sus fundamentales. También mucho influyen las tendencias económicas, porque puede estar una compañía muy bien, pero si tenemos inflación o si tenemos, ¿cómo se llama?, un colapso, sobre todo el mercado americano, que es el que manda en todo el mundo. Entonces, eso también tiene que ver. Por eso ¿cómo se llama?, el fundamental es tan importante, porque uno, ¿cómo se llama?, puede haber tendencias, ¿cómo se llama?, en corto plazo que sean, ¿cómo se llama?, muy pesimistas, pero finalmente la acción, la compañía, va a tender a lo que indiquen sus fundamentales. Si es que tengo fundamentales fabulosos, la compañía va a ir de manera fabulosa, pero en largo plazo. Entonces, como les decía, el tema del análisis fundamental es un enfoque a largo plazo. O sea, hacer fundamentales, como se llama, en corto plazo, no es correcto. Por eso que siempre todos los que analizamos de manera fundamental hacemos proyecciones mínimo de 5 años, de 5 años y 10 años con otro tipo ¿cómo se llama?, de fórmulas. Ya, y según eso se ven, ¿cómo se llama?, los precios que se pueden llegar a la compañía, porque muchas veces Ok. puede ser mayor o puede ser un poco menor. Pero en sí, uno tiene con esto la información completa, ¿ya? Entonces, la idea, ¿cómo se llama?, de este enfoque es a largo plazo, tener, ¿cómo se llama?, es mínimo 5 años. Por eso todas las inversiones, o sea, mínimo 5 años, porque yo puedo tener años excelentes y de ahí viene uno malo y simplemente me lastra mi rendimiento. Bueno, y también tiene, bueno, el análisis fundamental tiene resistencia a la volatilidad del mercado, ya que la volatilidad del mercado es en corto plazo. Por ejemplo, ahora estamos en un tema de volatilidad. Actualmente, ¿cómo se llama?, el presidente Trump está asumiendo, entonces los mercados están volátiles. Pero finalmente, con el pasar del tiempo, de los meses, años, lo que manda son los fundamentales. Manda las ganancias que tenga esa compañía, el crecimiento que tenga esa compañía, los márgenes, el tipo de negocio, si es un negocio bueno, si es un negocio, ¿cómo se llama?, que va a seguir existiendo de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, o si va a desaparecer. Hay muchos casos que se pueden comentar un poco de ese tema. Bueno, y también tenemos, bueno, en comparación con el análisis técnico, bueno, el análisis técnico utiliza gráficos y patrones para predecir movimientos a corto plazo, que es un poco lo que decía. Y el tema fundamental es más bien se centra en ver la salud de las compañías, de saber exactamente cuál va a ser la visión a largo plazo, cuál van a ser sus ventas, si es que mis ganancias van a aumentar, si se van a mantener. Según eso se hace ese tipo de análisis, se hace un modelo matemático. Y bueno, y según eso se hace, ¿cómo se llama?, un análisis para poder, ¿cómo se llama?, elegir la compañía que esté barata o no.
Bueno, y en sí, el análisis fundamental está basada en datos en concreto, se basa en datos, ¿cómo se llama?, medibles, datos reales, o sea, estamos hablando de ventas, de costos, de márgenes, de crecimiento. Entonces, son, ¿cómo se llama? Toda la historia de datos reales, ¿ya? Y también se prevé en el futuro en base a pedidos, a mejoras de compra de negocios para mejorar los márgenes. Por eso se hace un modelo matemático para poder tener una mejor perspectiva y poder elegir bien. Entonces, también tiene, ¿cómo se llama? El análisis fundamental se basa menos en la influencia emocional, es decir, al centrarnos en los datos y rendimientos reales, el análisis fundamental reduce la parte de lo que es las emociones del mercado. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, cuando en las compras, en los momentos de volatilidad, ¿ya? Entonces, entiendo cómo se llama y que hay los mejores resultados son a largo plazo, ya que es un tema racional que se basa en temas, ¿cómo se llama?, reales, en temas de ventas, en temas de crecimientos, en fundamentos de la compañía. Y a largo plazo nunca van a tener, si uno hace, ¿cómo se llama?, las cosas bien, a largo plazo siempre le va a ir bien, ¿ya? O sea, si es que compro, vendo y estoy con mucha volatilidad, ¿cómo se llama?, movimiento en mi cartera, lógicamente no me va a ir bien. Pero hay, ¿cómo se llama?, muchos estudios que dan sobre comprar acciones en peor momento y siempre, ¿cómo se llama?, a largo plazo siempre vas a tener un rendimiento. Entonces, eso no pasa con el análisis técnico, que entiendo que las personas, o sea, por lo general, o bien a los 2 años ya van desistiendo y creo que no llega ni al 5% de las personas que tienen, ¿cómo se llama?, una ganancia que puede ser, ¿cómo se llama?, considerable. Y entiendo, ¿cómo se llama?, también que los bancos son los que ganan, o sea, la mayor cantidad bueno, también pequeños inversores en menor escala, pero en realidad, ¿cómo se llama?, hay estudios donde dicen que los bancos creo que ganan como el 90% o 95% de jornadas al día. Entonces, ahí está una buena razón de por qué es más difícil la parte, ¿cómo se llama?, de hacer, ¿cómo se llama?, de análisis técnico, porque necesita, ¿cómo se llama?, primero hay más riesgo, hay mayor cantidad de volatilidad, uno puede entrar en un mercado bajista y puedes perder o apalancarte, hay una serie de cosas. Y también yo creo que hay demasiada información en el mercado, o sea, hay muchísimos cursos, hay muchísima gente que dice y que van a hacerse millonarios de la noche a la mañana o gane $40,000 en 30 minutos, son cosas que no existen. Entonces, yo creo que hay que informarse y yo creo que para el común de la gente es más fácil y yo creo que más recomendable que comiencen con un análisis fundamental de acciones. Y, y eso sería todo. El análisis fundamental se basa en decisiones informadas y en el valor intrínseco de los activos. Eso sería todo. Gracias. Gracias, Walter. Gracias también por tu tiempo, Walter. Bueno, hemos cumplido, como quien dice, con la primera parte de cada uno, hacer su exposición, dar su punto de vista, ¿verdad? De qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué es el análisis fundamental? Su importancia, ¿qué es el análisis técnico? Su importancia. Ya de ahí vamos a entrar justamente a la segunda parte, ¿verdad? Déjenme aquí. Que es justamente la parte de que cada uno, ¿cómo es? Pueda debatir en sí, ¿no? Entre ustedes, obviamente, con la finalidad de, de que exista el debate como tal, ¿no? Y de que no sea, eh, o sea, caiga el debate en sí. A ver, pero yo quisiera primero plantear ciertas preguntas y obviamente la idea es que se pueda debatir entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, Roberto y Daniel, para ustedes en el análisis técnico, ¿cuándo determinan qué es barato y cuándo es caro?
cuándo comprar, cuándo vender. ¿Vas tú o voy yo, bro? No, cualquiera de los dos, no hay problema. A ver, voy yo. Pues básicamente, cuando tú comienzas a revisar un gráfico, tú puedes establecer sencillo. ¿Puedo compartir pantalla? Dale. Ok. Entonces, permítanme un segundo para establecer. Oh, listo. Ok, si llegan a ver llegan a ver mi pantalla, estamos viendo la acción de Johnson y Johnson, ¿sí? Y podemos ver en el tiempo, por ejemplo, si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, yo utilizo básicamente la estructura semanal para definir cuáles son los niveles de precio de trabajo en este caso. Entonces yo puedo saber que en este momento, por ejemplo, en el 2020, que fue posterior al tema pandemia, una vez que nos encerraron, el mínimo con el que trabajó la acción de Johnson y Johnson cayó desde el valor de los 154 hasta los $108 aproximadamente. Voy a hablar de números cerrados. A partir de ahí, el precio comenzó a hacer una tendencia alcista. Arranca aquí, tenemos la extensión, yo ya aquí defino retroceso hasta acá, extensión, retroceso, extensión hasta aquí, retroceso, extensión y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, a partir de la caída más catastrófica que tuvimos todos a partir de pandemia y que afectó mucho a las compañías porque la gente dejó de consumir, puedo identificar cuáles son esos precios donde comenzaron a comprar y que comenzaron a dar un impulso alcista a la acción. En este caso, este precio viene a ser el de 108, cerca de aquí, y sé que a partir de aquí los participantes del mercado comenzaron a comprar, tan sencillo como eso. Llegaron al nivel de 156, casi el máximo de antes de pandemia, y me dicen, ¿sabes qué? Ahí el precio está caro, mucha gente que compró aquí liquidó posiciones sacando una muy buena ganancia, casi aproximadamente un 50% de ganancia, y comenzaron a vender al aterrizarse en términos generales, acuérdate que estoy en gráfico semanal, llegando al nivel de los 133. Ahí obviamente durante un periodo de tiempo, otra vez comenzaron a comprar, como te das cuenta, y puedo definir que en estos precios donde la tendencia terminó de ser bajista, tengo un nivel de compra. ¿Sí? Si nos fijamos ahora el futuro, porque casi siempre sucede que los precios donde la gente empieza a comprar son precios donde anteriormente el precio fue barato. Como te puedes dar cuenta, aquí en 143 la gente comenzó a comprar el año pasado, por junio, y llegaron a un máximo de 164, $167. A partir de ahí liquidaron posiciones y otra vez regresan a esa misma zona. Entonces, al ver yo esto que se repite en estos niveles de $143 en esta acción, yo puedo definir que ese es un precio interesante para mí para posiblemente meterme en esa acción, en una empresa que es bastante sólida, como en este caso Johnson y Johnson. Lo que tengo que esperar es que llegue otra vez ese precio y me dé algún tipo de señal que me confirme que ya hay compras, que la gente ya está empezando a comprar ahí, que aguanta en ese nivel de precio para yo poder comprar y puedo definir que mi objetivo va a ser la zona entre los 166 y $169 aproximadamente. Va a demorar un tiempo, tampoco va a ser mañana, pero me permite a mí optimizar la entrada, reduciendo, pues, de repente en este retroceso compro y veo que de repente que compras o una buena noticia, qué sé yo, y me toma este retroceso por sorpresa, ¿sí? Va a ser en un tiempo prudente, tampoco no es que las acciones se mueven de la noche a la mañana, en estas acciones que son de gran capitalización necesitan mucho más dinero para moverse, pero así yo puedo definir técnicamente hablando cuáles son precios objetivos o precios interesantes para poder entrar y comenzar a posicionarme. Ya, estamos hablando de precios baratos, ¿verdad, Roberto? Correcto. Y precios caros. Donde el mercado llega hasta cierto nivel, por ejemplo, como lo ves aquí, aquí está definido en la tendencia, siempre que hay un precio caro o la gente empieza a definir que ese precio es caro, vas a ver un retroceso. Ese retroceso, técnicamente hablando, puede ser, mucha gente utiliza el Fibonacci, hasta un 70% de Fibonacci, pero básicamente va a regresar a donde anteriormente volvieron a comprar, que es un precio barato, ¿sí? Y ves lo que es la línea de tendencia. En este caso tenemos una tendencia un poco horizontal bajista, pero siempre va a buscar un precio barato anteriormente y precio caro donde la gente liquida sus posiciones, es decir, vende su acción porque ya sacó su ganancia. Ok. En el caso, Walter, en tu caso de análisis fundamental, ¿cómo determinas cuándo una empresa es barata o es cara? Porque si vemos el gráfico que nos está mostrando, en este caso Roberto, ¿verdad? Roberto dice, mira, yo considero que a los 100
30 y pico es barato, pero fundamentalmente nos dice otra cosa. ¿Qué pasa allí, Walter? Bueno, o sea, en realidad la parte fundamental creo que va muy por separado de la parte técnica. Este, puede ver cómo se llama. Bueno, hay muchos ejemplos, porque de lo que veo este gráfico se lo ve cómo se llama, como tiene como un patrón bastante definido, pero hay otros, cómo se llama, que no son tan así. Como por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre Nvidia. Nvidia ha crecido durante 2 o 3 años sin parar y me imagino que viendo todos los, ¿cómo se llama?, técnicos, sale como sobrevendido o sobrecomprado desde hace rato. Entonces, ya debían haber salido y la gente salió, pero la empresa sigue creciendo y sigue ganando más. Entonces, no para de crecer. Y las compañías se basan en su crecimiento futuro, en su crecimiento futuro de ganancias. Entonces, por ejemplo, para ver una empresa si está barata o está cara, o sea, hay varios tipos de valoraciones, ¿ya? El más sencillo, que es por PER, que es el precio-ganancias. Entonces, se ve esa relación, se ve en gráficos, cuál ha sido su media histórica, ¿ya? Si su media histórica ha sido 30 veces y actualmente está en 20, quiere decir que está barato. Es muy por encima, es lo más sencillo, porque de ahí hay 1000 valoraciones y hay muchas cosas más que analizar, pero eso es en sí. Y también, bueno, se ve también que los márgenes se mantengan y que el crecimiento se mantenga o aumente, pero en sí eso es como se llama Por ejemplo, ahora una compañía que veo, que la estoy viendo, que me parece bastante bien, es Pepsi, que su media histórica creo que es alrededor de 28 o algo así, y actualmente está como en 22, algo así, el PER. Entonces, eso, ¿cómo se llama? Eso es, ¿cómo se llama? Interesante, porque eso es una compañía madura, donde no tiene sobresaltos, no tiene crecimientos excesivos, no tiene también muchos riesgos por la tecnología o por la inteligencia artificial. Es una compañía aburrida de consumo y yo creo que puede ser una buena oportunidad. Claro. Bueno, un poco podría decirse de que el análisis técnico determina que puede ser barato o caro dependiendo de el pasado. Pero en el caso del análisis fundamental, se puede determinar si algo una empresa está barata o cara dependiendo de las perspectivas del futuro. ¿Es correcto? Sí, sí, en realidad, ¿cómo se llama? Depende del futuro, depende de los futuros beneficios, lo que pueda hacer en el futuro, no en el pasado, lo que hizo en el pasado, porque el análisis técnico se basa en las tendencias que ha habido en el pasado. En cambio, el fundamental se basa en el pasado, lo que pasó en el pasado, más lo que va a pasar en el futuro, ¿ya? Únicamente el pasado se utiliza como información, pero lo que importa de aquí es cuánto vaya a ganar de aquí al próximo año. Entonces, en base de eso, se hacen las valoraciones. Ok, gracias a ambos. Voy a Mario, hacer, perdón. ¿me permites un ratito? Sí, sí, por Ok, favor. para entrarle al debate. Entonces, Walter en este caso tiene razón con respecto a lo que menciona del análisis fundamental, por ejemplo, en el caso ahorita que estoy viendo Pepsi, que lo estoy compartiendo en pantalla. ¿Cuál es el beneficio que te puede ofrecer el análisis técnico con respecto al análisis fundamental? El tener dinero no puesto en una compañía que de repente va a tener mucho tiempo hasta que se recupere. Si ustedes se fijan, en el caso de Pepsi, estuvo en 196, fue su máximo. El año pasado, me parece, sí, mayo de 2024, máximo 181, y por alguna razón la empresa ha caído a este mínimo de 142, ¿sí? No conozco el tema del PER, pero lo que sí puedo darme cuenta que sí, Pepsi es una empresa que puede sonar muy atractiva, vende a nivel mundial, me parece una gran opción de inversión, pero si yo me pongo a ver que en este momento la empresa puede ofrecerme un PER interesante en 141, hasta que la empresa se recupere de este valor, no sé cuál es el objetivo también. Si lo veo a 5 años, pues es probable que en 5 años vuelva a recuperarse hasta los 182, pero yo podría tener aquí dinero
perder el tiempo, por decirlo así. Es el costo de oportunidad. Tengo dinero que tengo puesto en una compañía, Pepsi tiene probabilidades de recuperarse, pero hasta que eso suceda y las decisiones que tomen, en este caso la mesa directiva para recuperarse, mejorar ventas, no sé la situación actual, no he analizado la compañía, va a tomar un tiempo. Entonces, ese dinero que yo podría invertir en Pepsi ahorita porque está barata y porque los valores fundamentales me dicen, ¿sabes qué? La empresa está barata y tiene una buena perspectiva. Yo me aguantaría hasta que me dé señales de que realmente hay gente que está participando en la compañía, que está comenzando a comprar la compañía, y ahí me reduciría mucho el tiempo de tener dinero aquí puesto y ese dinero tal vez ponerlo en alguna otra empresa que la tengo que analizar también, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí me siguen la idea. Sí, totalmente de acuerdo. Sino que, ¿cómo se llama? El tema, ¿cómo se llama? Aquí es la cantidad de operatividad que hay en el análisis técnico. En cambio, el análisis fundamental, bueno, me parece barato, lo compro. Y no importa, finalmente a mí lo que me interesa Claro, es que a largo plazo me tenga yo qué sé, si tengo ¿cómo se llama? Un gap de un 20 o 25%, yo qué sé, en un año. O sea, bien, y por último me retiro o me quedo un tiempo más hasta que más o menos esté en valoraciones acorde. Por ejemplo, o sea, eso es como un caso. Por ejemplo, otro caso reciente es ASML, no sé si la conocen. Es correcto. una compañía europea que es el monopolio de las máquinas de Litografía fotografía de y de microchips. microchips y todas esas cosas. Entonces, esta es la única empresa que desarrolla, ¿cómo se llama? Chips de 4 nanómetros. No hay ninguna otra empresa. Entonces, esta Ujú. tuvo una pequeña noticia y las acciones bajaron. Entonces yo realmente no vi nada de nada técnico. Comencé a comprar a partir de 620. Entonces ahora creo que subió también, no sé si están 760, o sea, en poco tiempo. Entonces, estas son 66, sí. el tipo de temas, ¿cómo se llama? Que está en el mercado, que el mercado a corto plazo es muy volátil, entonces de la noche a la mañana la odian a la empresa, siendo una empresa excelente, con excelentes márgenes y todo. Es una apuesta segura, entonces es algo donde uno pone una cantidad fuerte para poder. Igual lo pasó con Google. Google, ¿cómo se llama? Salió una noticia que lo van Ujú. a dividir y eso es lo mejor que pudieran hacer, dividir a Google. Entonces, pasó a $160, ahora ya está en $200, o sea, no pasó ni pocos meses. Entonces, ese es el punto, o sea, yo como analista fundamental, yo simplemente veo esa oportunidad y lo pongo. Y son empresas que me voy a olvidar. Yo no voy a ver Google, no voy a vender, o sea, nunca. O sea, para mí, como sea esa cantidad de dinero, se irá de largo, 10 años, 15 años, no sé. O sea, si por O mí sea, fuera, tú, pero no. Walter, disculpa, tú eres más un inversor A largo plazo. a largo plazo. Correcto. Correcto. O sea, tú solamente ves tus ganancias en base a los 5 años, en este caso, y más, me imagino. O tiene que ser una manera anual, o una Lo que pasa es manera que cada. siempre, ¿cómo se llama? Las mediciones se hacen anualizadamente y eso es lo que yo Claro, las métricas son así. claro, Ajá. o sea, yo, por ejemplo, en mi broker me vota, o sea, cuánto ha hecho el Nasdaq, cuánto hace el S&P 500, cuánto he hecho yo. Entonces, ahí un poco se mide cómo se llama lo que uno El está haciendo. rendimiento. Pero Claro. en sí, para mí y para todos los analistas fundamentales es a largo plazo. Porque, digamos, por ejemplo, compañías, yo qué sé, AMD me parece buena, también estoy comprando, y está bajando y sigo comprando feliz, o sea, no me pasa nada. Cuando el tiempo de Meta cuando estaba en 250, comencé a comprar en 250, 200 y todo, y bajó hasta $90, creo, y seguía Sí. comprando, y ahorita es mi segunda posición. Y yo decía, bueno, estoy perdiendo el 30%, pero realmente no es el 30%, es un tema temporal del mercado y va a regresar y regresó. Finalmente, como les decía, en largo plazo, todo el mercado se basa en cómo se llaman las ganancias. No Correcto. tanto, yo creo que la parte técnica es un tema a corto plazo, o sea, en ver cómo se llama los días y todo, pero ya en largo plazo siempre va a ser, o sea, un tema, ¿cómo se llama?, de crecimiento, Claro, ya que pasa es que ya tú te manejas a una subjetividad, por decir subjetividad, y evalúas eso y tú lo ves ya prácticamente en el largo plazo. Entonces no hay ese miedo de la volatilidad ni nada de esas cosas. Porque eso claro, es prácticamente así. no le afecta eso. Exacto, yo no necesito entrar, ¿cómo se llama?, en análisis técnico, porque realmente, o sea,
no es relevante. O sea, yo simplemente compro porque sé que está barato. Es como que me voy a comprar un carro y el carro, ¿cómo se llama? Está de remate. O sea, lo vas y lo compras. O yo qué sé, cualquier cosa que vayas a hacerlo. Y así mismo son las acciones. Tú ves algo que está vendiéndose como gallina con mal y vas y lo pagas y vas comprando. Si tienes miedo, compras un poco y ves qué pasa y vas comprando poco a poco. O sea, también esa es la forma. Pero ¿por qué me gusta más? Es porque yo compro y me olvido, yo no tengo más, yo no tengo que operar. Y la gente, ¿cómo se llama? Que lo haga, no necesita operar, simplemente compra y se dedica a ver cómo sube o si es que baja un poco, pero finalmente si es que tiene una buena cartera, o sea, el Se SP 500 siempre sostiene, va a subir, claro. tiene un Claro, rendimiento porque te promedio hace, del tienes, 10, tienes ciertas 15%. coberturas, claro, exactamente, porque tienes una buena cartera. Entonces, ese es el tema. Y eso es lo que le decía a Mario. Yo realmente, la parte técnica, no, porque, o sea, voy a estar comprando, vendiendo. ¿Y qué pasa en la parte, por ejemplo, al menos la gente que hace trading de intraday? O sea, que operan varias veces. Primeramente tengo que sacar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedir prestado al broker dinero, porque por las entradas y salidas finalmente se cubren en 2 días, se cierra la operación. Creo que ya lo cambiaron a 24 horas, pero finalmente no, el broker termina prestando dinero. Segundo, que tienes que pagarle al broker la entrada, la salida, y todo eso te provoca un gasto. Y en cambio, si tú haces una sola compra, o sea, ya no tienes que preocuparte, no tienes que estar preocupado, no pasas tiempo. Yo no, yo al menos si estoy en la bolsa, estoy aprendiendo, leyendo, viendo noticias y aprendiendo cosas nuevas. Pero de ahí, por ejemplo, operar, no, yo no opero. O sea, el rato que quiero comprar, ok, dejo a veces abierto y veo cómo se llama un buen momento, lo compro. Y sigo comprando y Correcto. cierro la computadora. O sea. Y puede pasar semanas, no, pero. Y realmente, ¿cómo se llama? Creo que es la mejor forma. O sea, tenemos, ¿cómo se llama? La gente más rica del mundo, que es Warren Buffett y una serie de inversionistas, o sea, son fundamentales. Hay otros también que son de macroeconómicos, como Stanley Druckenmiller. Entonces, pero en sí. Yo creo que esa es la mejor forma. Yo creo que, ¿cómo se llama? Y finalmente, lo que quiere el inversor, lo que quiere uno como inversor es hacer lo menos posible y ganar dinero. O sea, esa es la idea. No operar tanto, no pasar bastante tiempo en las plataformas, como sea, porque a veces, como puedes estar en un mercado alcista que te vaya bien, puedes estar en un mercado bajista donde tus operaciones te vayan, se te vayan cayendo. Gracias, Walter, Roberto y Daniel. Voy a plantear una pregunta más y ya ahí pasamos al tercer bloque porque ya hay varios que quieren hacer preguntas. Están ya ansiosos por Por disparar. participar. Sí. Básicamente, análisis técnico, corto plazo, análisis fundamental se basa a largo plazo. Roberto y Daniel. A ver, No prácticamente necesariamente. No necesariamente. Como tú puedes ver en la pantalla, yo puedo tomar un dato semanal. Por ejemplo, estamos hablando de ASML, que vimos la caída. Esa caída sucedió porque habían pausado un pedido de máquinas de litografiado. Eso es carísimo. O sea, eso es un montón de plata. Son como 350 millones de dólares en una sola máquina. Samsung tenía un pedido de 2 máquinas y no me acuerdo, otra empresa tenía un pedido de una máquina. Entonces, en el momento en que le pararon eso, más ¿cómo es que se llaman estas? No le permitían a la empresa vender tecnología china, ¿sí? Entonces, eso lo hizo Biden, el presidente Biden, hizo que cayera la acción de la compañía, casi a la mitad, casi un 50%. Entonces, eh, si tú ves eso, igual, o sea, la empresa tiene que llegar a un nivel de piso, como le digo yo, donde tiene que volver a recuperarse. En ese caso, pues, yo lo vi aquí, ya estamos en gráfico semanal. Y si yo entro en esta zona, o una vez que me da una entrada, por decirte aquí en 711, puedo establecer que mi salida va a ser en los 868, por dar un ejemplo. Entonces, eso puede tomarse, como te repito, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, pero es muy probable que en menos de un año sí me genere un beneficio al haberlo comprado a un precio bastante asequible.
Claro, o sea, cuando uno por eso, realmente, ¿cómo se llama? Bueno, ahí va un poco las diferencias entre cada una de las dos, ¿cómo se llama? Análisis. Yo, por ejemplo, la idea, o sea, es no vender, o sea, salvo que se vaya a las Ah, nubes. claro. Si tengo una valoración promedio de 30 veces y llega a 50, o sea, lo vendo. Pero si está en 35, 33 y sigue ahí, o sea, lo tendré de largo. O sea, realmente no tendré apuro, ¿cómo se llama?, en venderlo. Y yo mientras menos venda, mejor. Realmente cuando me he tratado de operar más, no me ha ido bien. Por ejemplo, ahora en Tesla, que esto, un poco traté de salirme rápido, me he perdido toda la subida por vender un put. Y yo creo que, o sea, a mí personalmente, o sea, me sale mejor comprar acciones y dejarlas ahí de largo. Y por Lo que eso hay que pasa es tener que una buena cartera. todo, claro, lo que pasa es que todo es relativo. Lo que pasa es que hay diferentes ópticas. Porque te puedo decir de que hay gente que hace day trading y hay otros locos que hacen scalping, ya por decirlo así. Porque también trabajan con acciones y esta gente, Dios mío, lindo, hacen ganancias de 5.000, 6.000, $7.000, ¿ya? Entonces, ellos operan prácticamente con esa volatilidad, se saben manejar sobre esas olas, pues no sobre esas aguas. Entonces, o sea, todo es relativo porque prácticamente para uno que no es bueno en eso, de pronto para otros son personas que ya se dedican ya 100% a eso, ya que ya viven sentados prácticamente en las pantallas. Hay otras que no, porque prácticamente quieren tener vida, ya, y hay otras que ya saben cómo invertir y dejarlo eso en el largo plazo. Hay otras que se podrían decir que se manejan un tipo swing, que dejan operaciones que prácticamente duran unas semanas, 2 semanas, de pronto el mes, y salen de sus posiciones. De pronto uno a veces se quejan, que de pronto que digan, bueno, ya salí de las posiciones. Hay unos que dicen, no, mira, me salvé de que esto se fue para abajo. Hay otros que dicen, no, lo dejé, ya que lo dé. Y de pronto ya toma su posición. Y otros más que todo, el poder de capitalización y más que todo la inversión que tiene cada uno de nosotros, ya, o cada una de las personas. Entonces, en este caso, ver el trading ya es de manera relativa, ya cada quien es muy experto en su manera, ya. En cuestión de la parte fundamental, a veces instintivamente, a veces yo pienso de que a veces dice que uno no ve la parte fundamental, pero escuchándolo prácticamente sí la analiza, pues no. Entonces, porque prácticamente los veo y lo enfoco así. Entonces, por decir, para concluir, por decir, la parte en lo que es el análisis técnico, igual hay unos que sí los ve, ya prácticamente uno sí ve, porque al final uno echa un ojo de pronto a la gráfica, al final estás viendo gráficos, ya haces una valoración de la acción, de todo eso, ya, y a la final prácticamente estás viendo gráficos. Bueno, no sé de pronto en tu caso, Walter, pero en mi caso prácticamente es así. Ya. Entonces, el análisis técnico sí interviene mucho, sí interviene mucho. Ujú. Ok, Vale. ok, muchísimas gracias. A ver, vamos a pasar. A ver, quiero darle paso a Fabián. Fabián, ¿estás por ahí? Puedes abrir el micrófono y hacer Bueno, la pregunta. buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, Fabián. Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenas noches. Disculparán, estoy con una computadora prestadita, entonces no lo tenía configurado. Buenas noches, ¿cómo están a todos? ¿Cómo estás, Daniel, Roberto, Mario y Walter? Muchas gracias por su presentación. Me ha gustado mucho cómo lo están llevando el tema. Eh, bueno, les quiero dar mi punto de vista acerca del análisis técnico como ustedes lo han presentado. ¿Sí me escuchan? No. Sí, 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 sí. por supuesto, Fabián. Ya. Les quiero dar mi punto de vista en este caso. Por ejemplo, yo me llevo dedicando ya al análisis técnico aproximadamente 5 años en época de la pandemia, como se hizo ustedes saben, el COVID y cayó las bolsas. Bueno, aparentemente cayó las bolsas porque nunca cayeron, fueron unas simples correcciones de la bolsa, ¿no? Pero bueno, llego al punto quisiera un poco también detallar del análisis técnico que ha presentado Daniel y Roberto, ¿no? Un poco, ellos nos hablan, por ejemplo, bueno, nos hablan de la acción de precio, que, bueno, tenemos unas zonas para comprar, pero un poquito quisiera aumentarle a la explicación que nos han dado.
Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Es el mejor el análisis técnico o el fundamental? Depende mucho de de la perspectiva de las personas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Que a algunos inversores a largo plazo les gusta el análisis fundamental porque tenemos, por ejemplo, noticias, es como están haciendo, es como el curso que estamos haciendo, ¿no? De Value Investing, tenemos diferentes métodos como para evaluar el free cash flow, los PERs, tenemos los márgenes de EBIT y los márgenes de EBITDA, es prácticamente como lo dice Walter, nos hacemos una radiografía a la empresa para ver si realmente la empresa vale o no lo que vale y si realmente llega a un valor intrínseco, medios, bueno, lo que un poco lo he estudiado de lo que estamos estudiando, pero es igual en el análisis técnico. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a cosas más avanzadas, podemos hacerle igual una radiografía de las velas. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, podemos hacerle un order flow para ver los clusters que hay en las órdenes de compra, las órdenes de compra agresivas, y podemos también ver las variaciones del delta para ver dónde se están posicionando los grandes o Los grandes, claro, el dinero inteligente, exactamente. como lo llamamos. Pero también un poco también hay que recalcar que el mercado en el mercado en análisis técnico se mueve por estructuras. ¿A qué me refiero por estructuras? Sabemos que tenemos tendencias alcistas, tendencias bajistas y tenemos rangos. Una tendencia alcista es prácticamente una sucesión de máximos y mínimos decrecientes y una tendencia bajista es una sucesión de bajos y mínimos decrecientes. Entonces sabemos que el mercado es fractal. ¿A qué me refiero que sea fractal el mercado? Que vamos a ver todo lo que vemos, por ejemplo, en el gráfico que le estamos viendo en ASML, todo lo que vemos en un gráfico de una semana lo vamos a ver en un gráfico diario, en un gráfico de una hora, en un gráfico de 5 minutos, hasta en un gráfico de 1 minuto. Tenemos los suelos de mercado, ¿qué son los suelos de mercado? Donde la tendencia se tiende a revertir. Por ejemplo, en los suelos tenemos las W. Y en los techos de mercado tenemos las M, pero, o sea, en sí, ¿a qué me quiero, o sea, a qué quiero llegar en esto? No es que, por ejemplo, cuando yo hago trading porque veo una M me meto en costo y porque veo una W pongo, pum, la orden de compra y se va. O sea, estos suelos de mercado prácticamente, si ustedes lo conocen, las W que los vemos en el suelo, una W de tercera variante, es prácticamente un test a la oferta. ¿A qué me refiero con un test a la oferta? Que los grandes ponen una orden de compra, forman el primer pico de la W. En ese punto, quieren comprobar si la W realmente, si la oferta sigue pujando para abajo en el análisis técnico. Correcto. Entonces, cuando ya no puede pujar más en este caso los grandes, o sea, ya ven que ya no hay oferta que puede seguir pujando para el precio, entra una órdenes de compra agresivas y forman las tendencias. Ustedes saben, como ustedes saben del análisis técnico, las tendencias las forman los grandes. No podemos formarlo los retails, unas tendencias en gráfico diario, en gráfico de una hora. Ellos meten millones de dólares para formar las tendencias, ya sea en gráficos de una hora, de un día, de un gráfico semanal. Ahora, por ejemplo, me van a decir otras preguntas ¿para qué es mejor, el fundamental o el análisis técnico? Por ejemplo, a largo plazo, los dos valen. Y podría, como saben decir en España, mojarme y decir que el análisis técnico a largo plazo es mucho mejor. Por ejemplo, si tú trabajas en una temporalidad de una semana, vas a tener unas tendencias, vas a tener una tendencia para coger en el punto casi en el suelo, porque te voy a mentir si que, por ejemplo, le dices que vas a coger justo en el suelo la tendencia, pero te puedes aproximar bastante a cuando ya cae al suelo la tendencia en análisis técnico. Por ejemplo, no sé si puedo yo compartir la pantalla un momento, si es que Sí, puedo. sí. Por ejemplo, voy a compartirle la pantalla. Permíteme. Ahí, ahí. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Fabián. Por ejemplo, estamos aquí en el SP500. Bueno, he cogido el bono, el típico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, estoy en gráfico semanal, no voy a hacer trampa, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo aquí, me voy a marcar un Fibonacci desde aquí. Cae, aquí está mal configurado el Fibonacci, perdón, es 0,76. Me da justo aquí, aquí es más o menos 0,76 en Fibo, ¿no? ¿Ya? Si yo hubiera comprado ahí,
¿Cuánto de rentabilidad me da? Me da un 116%. Ahora me van a preguntar, ¿y cómo sabes que se va a caer en ese punto de Fibonacci? Aquí tenemos un pulso, más o menos. Si esto se mide con el Fibonacci. Aquí tenemos un segundo pulso. Entonces la compra más o menos ya hubiera ido por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me sale de rentabilidad? No está la regla, perdón. Por aquí no. Tenemos casi un 100%. En acciones tú le buscas un 100% ¿en cuánto tiempo? Más o menos en unos 5 años, 4 años. Un 100% que te da un interés compuesto de un 10% anual. O bueno, puede ser un 12, 13% anual más o menos. Ahora, por ejemplo, me van a decir, ¿y cómo te das cuenta que aquí tenemos más o menos un pulso? Perdón, me equivoqué. Tenemos un pulso. Vamos con la réplica. Segundo pulso. Y casi me mide el segundo pulso por aquí. Y un tercero que no, y un tercero que no. Y la tendencia se rompe. ¿Cómo sé que se rompe? Porque se rompe igual a la línea de tendencia. Y me hace una sucesión ¿de qué? De máximos y mínimos decrecientes. Decrecientes, claro. Entonces, ¿qué puedo decir en resumen? ¿Estamos especulando en semanal? No, no hay ninguna especulación, es prácticamente una inversión. Cambiémonos a otra, vámonos a Meta, ¿ya? Vámonos a Meta a ver, para ver cómo nos hubiera quedado en Meta. Sí me están viendo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, en Meta. Andémosle con un pivo para ser más seguro. Perdón. Ya te fuiste protagonista, pues bien. No, o sea, solo quiero explicar, por ejemplo, No, muy bien, está bien. o sea, por qué no es No, no, para nada. No, bro. Es un por debate. ejemplo, me pongo por aquí, más o menos, ¿dónde me da el segundo impulso? Me da cerquita de por aquí, ajá. Ya digamos que no hubiera comprado ahí porque la psicología en el mercado, me quedo por aquí en la compra, ¿ya? Saquemos el activo, ¿cuánto hubiéramos tenido de rentabilidad si comprábamos Meta? Teníamos un 343%. Y dejo la inversión que se vaya hasta donde se tenga que ir, ¿sí? Entonces, ¿podemos decir que Meta está sobrecomprado? Sí, porque más o menos me queda así. Más o menos, bueno, voy a ponerlo así. Estamos en zona de sobre. Esta es una zona ya de venta. Por aquí se compra y por acá ya se vende. Entonces, Meta está sobrecomprado, sí, pero va a seguir subiendo. Claro que debe seguir subiendo, pero ¿qué pasa? Posiblemente haga así, siga subiendo así, me hace así, y ahí sí va a hacer así. Ok. O sea, eso es una suposición. O sea, perdón, ahora sí voy a regresar a la pantalla, voy a dejar de compartir que no. Está Bueno, ahí qué dice Walter, Walter, te fuiste. ¿Qué dice Walter? Porque Walter también tiene Meta. Y si uno la analiza fundamentalmente, Meta, juntamente con Google, dentro de las 7 magníficas, son 2 de las más baratas actualmente. Aquí estoy mal. Allá. Está. Sí, bueno, como les decía hace un momento, cuando comencé a comprar Meta en 250, estaba barata, o sea, como se llama, fundamentalmente estaba barata, y más si seguía bajando. Entonces, igual se hizo promedio a la baja y hasta que llegó al tope. Ya ahí, para comprar ya en 90 ya había que tener más estómago. Pero sí, igual finalmente, ¿cómo se llama? Fue mi primera posición hasta el año pasado que empecé a aumentar Google. Pero en Meta, ¿cómo se llama? Sí, realmente, ¿cómo se llama? O sea, ahorita tengo el 300% de ganancias en esa compañía. Creo que ha sido la que me ha ido mejor por tener convicción y saber cómo se llama y qué está uno metiéndose. Saber que la compañía no se va a acabar porque ya a Meta casi que la acababan, que no tenía ningún futuro. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Todo el tema de la bajada se debió
por los malos resultados, porque aumentaron sus costos, sobre todo por la implementación del metaverso. Bueno, no solo ha sido del metaverso, sino también, me imagino, estaban desarrollando la inteligencia artificial que están desarrollando ahora. Pero en ese momento el mercado no lo entendía y lo que era más fácil es venderlo como a vaca con mal. Entonces, yo creo que eso fue una radiografía de lo que Bueno, pasó. también yo puedo indicar que, bueno, esto del análisis técnico también, no sé si no me quiero ir muy lejos, creo que había una estrategia de las tortugas, no sé si de pronto se escucha de Richard Dennis y de William S., que creo que no me acuerdo el apellido. Son de los traders legendarios, pues, ¿no? Que llevan prácticamente años en eso. Y yo creo que ya saben el contexto o el experimento que hicieron, pues, ¿no? Entrenaron un grupo diverso, de personas con poco, prácticamente con ninguna experiencia, ¿ya? Y persiguieron reglas estrictas basadas en tendencias, pues, ¿no? Y los resultados que fueron, prácticamente en un periodo, así mismo, de 5 años, lo que es las estrellas Tutles, lograron generar millones de dólares, demostrando que las reglas podían ser enseñadas y replicadas. Claro que sí. Bueno, Taylor, Taylor, no sé si quieres decir esto que nos has escrito, prefieres que lo lea, ¿verdad? Taylor nos dice, creo que el análisis técnico es para personas que buscan hacer trading y especulación, es decir, personas que hacen entradas y salidas de las acciones de las empresas de manera más frecuente, mientras que el análisis fundamental lo usamos los que queremos hacer inversión a largo plazo. Es decir, no vendemos las acciones, sino las dejamos crecer por muchos años, por lo que no estamos pendientes todo el tiempo del precio de la acción, sino que ganamos a largo plazo con el crecimiento de la empresa. Yo estoy de acuerdo con Taylor. Yo creo que dijo todo de manera resumida de lo que se ha dicho hoy. Y en realidad es así, o sea, uno como inversor a largo plazo no está viendo nada más, o sea, simplemente hace el trabajo una vez y simplemente busca otra compañía si es que tengo un poco más de capital o quiero rotar mi cartera. Pero sí, realmente, ¿cómo se llama? Veo cómo se llama el tema que decía Taylor, es el trading y utilizan demasiado tiempo en estar operando, viendo cada compañía, dónde está, cuál está en su techo. O sea, me imagino que deben ver como para encontrar ese tipo de oportunidades, siquiera unas 50 compañías diarias, como para estar viendo cada vez cómo ha avanzado, si ha bajado a su techo o a lo que sea. O sea, yo le veo cómo se llama un trabajo. O sea, o sea, para mí, el trading no es una inversión. El trading es, como se llama, más es un tipo, ¿cómo se llama? Como un trabajo, un empleo, porque si tú estás operando y ocupando tu tiempo, ya no es una inversión, no es como yo, o sea, yo qué sé, compro aunque sea un terreno y espero a que durante los años que pasen se avalúe, o compro, yo qué sé, una acción que va a crecer con el tiempo y voy a ganar un rendimiento. Entonces, o si compro una póliza que el banco me va a pagar un rendimiento y yo voy a aumentar mi patrimonio. Pero en cambio, aquí es como un autoempleo, creo. O sea, yo lo veo de esa manera. Perdón. Ok, bueno, básicamente, si me permites, Mario. Por favor. Ok, a lo que decía Fabián, de que la inversión y el trading van de la mano. O sea, normalmente el trader que empieza a corto plazo se convierte en inversionista con los conocimientos que obtiene del trading. ¿Sí? Porque el trading, totalmente de acuerdo con Walter, se vuelve cansón. A la larga, tú te cansas, te cansas del estrés de estar viendo la pantalla y todo eso. Tiene su gusto, porque ya el trader ya más desarrollado, más gestionado, por decirlo así, ya no se está todo el día en la pantalla. Él ya sabe su patrón, su horario, y te digo que son 2, 3 horas a lo mucho al día, no más, porque es perder el tiempo hacer algo más. Pero eso te lo da la experiencia. Al igual que el inversionista, la inversión te la da la experiencia. Tal vez el trading se vende un poquito mal por ese marketing esperanzador que te pone los carros, que te pone el dinero, que te pone la fiesta, que te pone los viajes con los miles de dólares que te ganas.
Y realmente esa no es la historia. O sea, el trading como la inversión es una carrera, eso sí hay que tenerlo en cuenta, que requiere cierto nivel de profesionalización. Y para alcanzar ese nivel de profesionalismo, tú necesitas conocimiento básico y experiencia en el mercado que te va a dar la práctica diaria. ¿Sí? Entonces, como decía Fabián, y lo que le digo a Fabián es que es una combinación de ambos. O sea, hay que ir de la mano. En el tema fundamental debes conocer cuál es la historia de la empresa. No es lo mismo invertir en Tesla, no es lo mismo invertir en Intel, ¿no? Que está ahorita baja, que tiene un respaldo, tiene un bagaje atrás, que es como lo que sucedió con Facebook, con Meta. ¿Qué sucedió? Que le estaban dando mala publicidad, que Meta estaba acabado, que esto, y la empresa bajó a $90. ¿A cuánto está Meta ahorita? Meta está a $623. ¿Sí? Entonces era cuestión de creer un poquito en la compañía, ver lo que tenía detrás, tenía mucho bagaje atrás, llegar a hacerle un pequeño análisis hasta dónde la empresa se comenzó a lateralizar, dónde empezaron a comprar los participantes del mercado, porque eso es lo que tú aprendes con el trading. La ventaja que te enseña el análisis técnico, que si tú empiezas a tener la experiencia y a identificar ciertos patrones, que ahorita ya no son tan claros como el RSI, como el MACD y ese tipo de cosas, porque ya ahorita ya no son seres humanos los que están metiendo órdenes al mercado, ¿sí? Sino ya también estamos hablando de inteligencias artificiales, máquinas que te meten una cantidad de órdenes que te mueven el precio y lo que hacen es hacer brincar los stops de los más pequeños en este caso, ¿no? Y se les llevan el dinero. Pero la experiencia te da esa pauta de que tú comienzas a leer dónde, por ejemplo, hablábamos de un doble piso o un doble techo o una W, algo por el estilo. Tú ya empiezas a leer dónde es el engaño de los participantes fuertes, los que tienen el dinero, los que pueden aguantar las pérdidas, ¿sí? De un retroceso más fuerte, y ahí tú entrar con ellos. O sea, tú no puedes comprar en la base realmente, tú puedes ir comprando con ellos porque tú ya sabes dónde están empezando a comprar y lo comienzas a identificar. Eso te ayuda al análisis técnico y bueno, el análisis fundamental va de cajón. No vas a invertir en una empresa, como te digo, X, Y, Z, cuando tienes, por ejemplo, por dar un ejemplo, Intel que está barato ahorita, por ejemplo. ¿Sí? Eh, gracias, Roberto. Bueno, Luis Salazar también nos dice, a largo plazo el análisis fundamental sirve para los que no estamos con tiempo para realizar análisis técnico a diario. Uno se puede dedicar a otras actividades. Dice, me parece una buena estrategia tener varios portafolios, a corto plazo, largo plazo, tal vez de dividendos, solo ETFs, es lo que dice Luis. ¿Qué piensa Luis, perdón, Daniel, Roberto, Walter, de lo que dice Luis? Ya, yo me adelanto, ¿cómo se llama? En primer lugar, para preguntar, ¿cómo pueden competir estábamos hablando del tema de la inteligencia artificial, que ya ahorita no se compite con personas, sino con bots que Ujú, hacen sí. cálculos 10.000 millones de veces más rápido que uno. Y, o sea, me parece sumamente difícil, porque uno finalmente, ¿qué es lo que tiene? Su computadora, tal vez tenga una más, y nada más, su experiencia, pero por lo general, esta gente que gana de los bancos son verdaderos centros de cómputos con servidores, con noticias, ¿cómo se llama? Incluso son la gente que recibe las noticias antes que todos. O sea, si va a subir la acción, si va a ganar, ¿cómo se llama? Saben, y ellos ya se anticipan al mercado, por eso son los peces gordos. Entonces, por ejemplo, en una ineficiencia de una acción, para un inversor pequeño como nosotros, o sea, podemos entrar a largo plazo, pero en cambio en corto plazo, tener que participar finalmente los que tienen, ¿cómo se llama? Ese poder computacional se llevan la mayoría y por esa razón, ¿cómo se llama? Hay tanta diferencia, que es el 5% nada más, menos del 5% que son los traders que ganan, el resto pierden. Entonces, yo creo que sí se necesita muchísima experiencia como la tienen ustedes, de lo que escucho. Y bastante, ¿cómo se llama? Tiempo para estar en este tema. Ahora, un poco regresando al tema de Luis, creo que lo que está haciendo Luis de armar muchísimas carteras, creo que eso no es tanto la idea, sino la idea es, al menos si es que lo ves de la parte a largo plazo, es escoger una excelente cartera de no más de 20, 25 acciones
y de ahí, ¿cómo se llama? Ir comprando o intercambiando acciones. Pero de ahí, por ejemplo, si tienes muchísimas acciones, ya no pierde mucho sentido, porque lo más fácil es indexarte. Te indexas al S&P 500 o al Nasdaq o al, ¿cómo se llama? Al Russell 2000 o al S&P 600, etcétera. Pero no estás un poco perdiendo el tiempo, porque realmente cuando hay muchísimas acciones, ya finalmente todo se va yendo a la media. O sea, Se diluye. diluye. Claro, no tienes, ¿cómo se llama? Ganadoras, que por lo general las ganadoras, si tienes un buen porcentaje, eso es lo que te eleva del S&P 500. Y yo por eso he tenido también, yo creo que buenos rendimientos, por ejemplo, porque sí, puse muchísimo en metas y eso me ha ido bien en los años. Y eso. Mario, quería decir unas palabras. Claro. O sea, para complementar el análisis que les estaba haciendo, por ejemplo, lo que nos dijo Roberto antes, hace un momento, por ejemplo, que hay que combinar el análisis, por ejemplo, el análisis técnico con el fundamental. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a ver en este caso el Bitcoin, que está lo de moda, lo que podemos decir que obtiene grandes rentabilidades. Podemos ver, por ejemplo, mira, aquí en Bitcoin, aquí no hay ninguna noticia, no puedo hallar ningún fundamental, no hay nada en Bitcoin. Entonces yo no puedo aquí, por ejemplo, coger tal vez el periódico Cripto Noticias del Facebook y dices que, bueno, compra Bitcoin porque compras, ¿no? Porque te pueden decir esto en lo típico que te dicen, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin está cayendo, ¿no? Compra por aquí, ¿no? ¿Sí? Más o menos por este nivel. Pero en este nivel todavía la estructura no se está completando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la estructura ya se completa, la estructura bajista, que si esto le ponemos, por ejemplo, un fibo de retrocesos, me va a caer en 0,76. ¿Sí ve? Y con fibras de estructuras se va a completar la estructura y me va a dar una zona de compra por aquí. Imagínate, tenemos el análisis técnico realizado. Mira esos volúmenes abismales que tenemos acá abajo. Y con esas velas pequeñitas y un volumen abismal, las velas se están comprimiendo y nos están pensando, cualquiera que dice que con estas velas aquí enormes, dice, no, esto se va a cero. Esto se va a cero y Bitcoin es una estafa y bueno, y ni sé qué otras cosas más y nada más, ¿no? Y cuando ya Y cuando Bitcoin empieza a despegar porque ya se acabó la estructura, mira dónde estamos. Fabián, ¿estás en gráfica de 5 minutos? En gráfico de un día. De diario. Ah, el diario. Estamos un 470 arriba. Ok. ¿Cómo analizamos Bitcoin si no tenemos ningún fundamental? Creo que Tenemos, Bitcoin más se maneja a través de la macroeconomía. O sea, por ejemplo, ahora está en alza, ha subido creo que desde 60.000 en poco tiempo. Es porque ganó Trump y Trump es pro Bitcoin. Entonces el mercado le asigna un valor mayor a lo que está. Entonces es un poco, porque realmente como no tiene ningún fundamental, pues únicamente se basa en las macroeconomías. Por ejemplo, en el año 2022 que comenzaron a bajar todas las acciones al piso por el tema de la inflación y todo este tema, el Bitcoin también fue con mayor fuerza. Entonces, Bitcoin es como un indicador adelantado o, ¿cómo se llama? Un duplicado o triplicado de lo que es el mercado, sobre todo el mercado de tecnología y del mercado, ¿cómo se llama? De los Estados Unidos. por ejemplo, aquí les estoy presentándolo como dice el Walter, la explicación de Walter. Le cogemos la forma de onda, tenemos la forma de onda así. Le hago un resumen de la onda, ¿no? ¿Dónde es Helio? Lanzo un Fibonacci, una onda de hilo, ¿no? Le lanzo un Fibonacci. Yo, cuando llegue aquí a este sector, yo sé que hay que vender. Perdón. ¿Y dónde el precio se atascó? Aquí. ¿El análisis técnico funciona o no funciona? Claro que funciona. Cuando lo sabes empleas bien, cuando lo sabes, sabes cómo funcionan las ondas de Elliott, cuando sabes, por ejemplo, zonas de acumulación según la teoría de Kweicoff. Tenemos la teoría de hace 100 años, la teoría a ver, no me acuerdo ya un poco, pero es la teoría por ejemplo, cuando tenemos un impulso, dos impulsos, un retroceso, otro impulso,
Y aquí tenemos la zona de los vendedores. Y cuando ya empieza aquí a comprar los vendedores, pues noticias, la tendencia se cae. Y eso pasa no solo en las temporalidades de una semana, pasa en 5 minutos, pasa en un minuto, pasa en una hora, pasa en 4 horas. Y por ejemplo, de aquí sigue subiendo. ¿Y por qué sigue subiendo? Porque si vemos el mercado como es fractal, ¿por qué sigue subiendo la onda así? Porque en una temporalidad de mayor sigue subiendo. Por ejemplo, esto de aquí abajo puede ser en 15 minutos, pero si sigue subiendo es porque en 4 horas sigue subiendo, sigue haciendo otros pulsos. El mercado se mueve por pulsos, correcciones, pulsos, correcciones, pulsos, correcciones. Gran corrección, otra vez, pulsos, correcciones, pulsos, correcciones. Entonces, el análisis técnico sirve. Por ejemplo, tú comprabas aquí, te ponías la zona de compra, una orden de compra, y te olvidas de Bitcoin. ¿Hasta dónde puede llegar Bitcoin? Puede llegar hasta los $140.000 tranquilamente. Y cuando llegue a los $140.000 se repite la misma historia. ¿A dónde va a caer Bitcoin cuando llegue, por ejemplo, a unos $140.000 por aquí, no? Va a caer acá, Dentro del valor. va a caer acá, a esta zona de valor. ¿Por qué? Porque aquí hay una zona de acumulación que se llama, que ustedes como también saben el análisis técnico, ¿eh? Esto es una zona de reacumulación. Sí, señor. Y cuando llega a esta zona de reacumulación, va en una temporalidad más baja, ¿qué va a ser? ¿Va a ser así? ¿Va a ser de estructuras? ¿Va a ser así? Bueno, digamos, Claro, porque ya no tiene ese movimiento parabólico, ya como se va debilitando. así. Y cuando llegue a este punto de acá, va a empezar otra vez a subir así. En su... Y eso pasa en todo, eso pasa igual en los futuros, pasa en las acciones, sino que en las acciones es un poco más complicado porque, bueno, como recién lo estoy estudiando, tú sabes, Mario, que las acciones, como tú nos mandaste una foto, compras cuando está barato y sigue cayendo. Ah, sí. A Sigue veces cayendo, sigue cayendo. Tú piensas que está barato y como los fundamentales de la acción están mal, se sigue yendo para abajo. Y tú dices, voy a comprar un poco más para promediar la Para venta y sigue compensar. yendo para abajo. así es. Bueno, Interesante. Quisiera darle paso a Luis, que tiene una pregunta. Luis, por favor. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. No tengo tanto una pregunta, o sea, para un poco entrar en el debate y complementar el tema de lo que dijo Walter. Ya, yo creo que aquí hay que diferenciar algunas cosas, ¿no? Cuando tú entras en este tema de las inversiones, no entras con experiencia, ¿ya? Entonces yo les voy a contar lo que no les han contado las dos partes, ¿ya? Cuando uno entra con el conocimiento básico de una persona que sabe que las inversiones son abrir una póliza en algún banco o en alguna cooperativa, ¿ya? Ya, el momento en el que tú entras en este mundo, tú te encuentras con experiencias que tienes que empezar a vivir por tu propia cuenta. Porque Ok, claro, o claro. sea, tú puedes coger y ponerte a invertir, por ejemplo, basado en los criterios de otras personas. Pero si es que en realidad solo quieres invertir, digamos, sin correr ningún riesgo, o sea, podrías toparte con el tema de los ETFs, pones dinero ahí y te olvidas. Pero si en realidad ya quieres aprender más y quieres generar algo de ganancia y quieres ganarle a los índices, ya te toca empezar a aprender, pero eso también significa que no es que vas a ganar de la noche a la mañana, sino que también tienes que equivocarte, tienes que Sí, señor. aprender, tienes que probar. Entonces, parte de lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, les comparto la experiencia. Yo cuando entré, digamos, aprendiendo desde los conceptos básicos de qué es una acción, de qué es un ETF, de qué es un broker. Y luego de eso intenté empezar, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por el autocontrol que tengo de no arriesgar demasiado, no he tenido pérdidas que me hayan ocasionado decir en este momento, perdí, ¿ya? Pero también eso me ha llevado a otro punto que no he arriesgado mucho, ¿ya? Dentro de la experiencia que he tenido, he tratado dependiendo de los libros que he ido leyendo, como por ejemplo el de Peter Lynch, me parece que es, ahí nos hablaba de los tipos de empresas que existen, ¿ya? Entonces yo he querido, dentro de mis periodos de prueba, que ya voy como 2 años, he querido comprar acciones de diferentes empresas para ir aprendiendo. Porque si bien es cierto, hay el análisis técnico y fundamental, pero digamos, el verdadero conocimiento se adquiere en el momento que uno experimenta. Cuando leí el libro este que les comento, ahí hablaba de acciones que son de crecimiento, de acciones que son defensivas, de acciones que se recuperan. Por ejemplo, ahora que hablaban de Intel, a mí me parece que Intel es una acción que se puede recuperar gracias a que otra empresa le puede comprar o gracias a que
tienen que volver a crear productos que ganen a la competencia, pero digamos, hay el poder porque hay la parte económica en Estados Unidos que les puede ayudar. Ya, pero todo ese tipo de cosas uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, dentro de mi aprendizaje, realmente no puedo decir que yo he ganado al nivel que pueden haber ganado ustedes que ya tienen más experiencia, pero sí he ganado bastante conocimiento. Entonces, por ejemplo, lo que dice Walter, vamos a buscar las empresas que generan valor y que crecen en el tiempo. Claro, ya estoy experimentando eso. Antes, por ejemplo, yo no invertía en empresas que, por decirles que el valor de la acción estaba sobre los $150 o $200, por tema también del nivel económico que yo tengo, no me permitía, digamos, o no quería yo invertir, por decir, en una sola acción de una empresa, en vez de invertir en unas 2 o 3 empresas, porque quería aprender. Entonces, en el momento que empecé a darme cuenta que tal vez el invertir en empresas muy pequeñas que no tienen mucho crecimiento me estaba consumiendo mi tiempo y no me estaba dando rentabilidad, empecé a ser un poquito más organizado en, por ejemplo, realizar el análisis fundamental y revisar mejor los indicadores que ya he ido aprendiendo por autocapacitación y también a través de lo que a veces compartimos entre nosotros. Y ahí, por ejemplo, ya escogí Google, ya he escogido ETFs que son bastante buenos y eso ya está haciendo que mi cartera ya vaya mejorando. Pero ese conocimiento, o sea, lo voy adquiriendo a través de mi propia experiencia. Ahora, lo que yo veo entre el análisis fundamental y técnico es que el análisis fundamental, yo creo que o sea, para mi modo de ver, es 100% necesario porque en realidad yo no puedo coger y ponerme por más análisis técnico que yo conozca, yo no puedo coger y ponerme a invertir en una empresa que en realidad, digamos, no sé si va a crecer o no, porque puede ser que la empresa quiebre y pueda terminar perdiendo mi dinero. Pero si yo tengo una base, como decir, tengo los puntales para que algo se sostenga, y yo reviso el análisis técnico, después, perdón, el análisis fundamental, después puedo pasar al análisis técnico y puedo tratar de buscarlo, así como hace Mario, tratar de buscar los mejores precios en empresas que me convengan. Porque también, por ejemplo, lo que puede pasar es, o sea, yo me puedo emocionar demasiado y voy a comprar en una empresa que, claro, es buena, pero está con supera 50, 60 o más. Entonces, claro, yo compro ahorita, puede que suba un poquito, pero después en una corrección me va a doler un montón. Entonces, todos esos indicadores no se aprenden de la noche a la mañana, sino se van aprendiendo con el paso del tiempo. Y eso es lo que yo quiero dejar como experiencia, porque, digamos, el ser experto no es que pasó en unos meses. O sea, eso yo, desde mi punto de vista, veo que es un trabajo de años. Obviamente, si es que quiero y me gusta este tema, o sea, lo voy a investigar, voy a aprender, pero si de pronto hay alguien que quiere invertir, simplemente no quiere meterse en mucha investigación, puede tranquilamente quedarse solo con ETFs y no se estaba preocupando demasiado ni del análisis técnico ni del análisis fundamental. Entonces, esta experiencia les quiero dejar y en realidad, o sea, todo lo que han dicho ahora, cada uno de ustedes me parece muy útil. Me parece que eso también es una motivación para que uno aprenda más y para que personas que recién están introduciéndose también se animen a aprender esto. Gracias, Luis, por compartir. Bueno, ya un poco para ir finalizando, sí quisiera algunas palabras finales de parte de Daniel y Roberto con el tema de, el análisis técnico y de ahí le voy a dar paso a Walter para que asimismo nos dé unas palabras finales del análisis fundamental. Daniel y Roberto, por favor. Bueno, agradecerles por el tiempo que han estado aquí, chicos. Esto es una profesión, ¿sí? Esto es cuestión de estudiar, de lo que normalmente te dicen que el 95% no lo logra, es porque tienen una falsa idea de que aprendiendo una estrategia ya está, ¿sí? Y no, o sea, como acabó de decir Luis, esto es experiencia, ¿sí? Si la parte técnica, la que tú entiendes en un libro, no es lo mismo cuando ya lo ves en una pantalla. A largo plazo, el análisis fundamental es espectacular, le ha dado mucho dinero a mucha gente, eh, pero tal vez la economía acá no nos da como sucede con esas personas que invirtieron en sus inicios, que empezaron hace tiempo, ¿sí? Ahorita tienen una gran cantidad de dinero en sus cuentas. Acá es un poquito diferente, no tenemos el mismo poder adquisitivo para invertir en las mismas cantidades con los rendimientos que estas personas tal vez tuvieron en su momento y que con el tiempo supieron sumar. El análisis técnico nos puede dar esa ventaja
de tal vez reducir un poco el tiempo, pero requiere también de tiempo de práctica y de estudio, chicos. Entonces, no se dejen llevar por la ilusión de, como digo, el marketing esperanzador que te dice todo es bonito de aquí a 2 meses y vas a ganar miles de millones de dólares, porque lamentablemente no es así. Hay que prepararse, esto es una profesión y les deseo lo mejor. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Mario. Gracias, Roberto. Gracias, Walter. Gracias, Luis. Gracias, Fabián. Bueno, la verdad que esto fue muy enriquecedor. La verdad me gustó este debate. Ya es muy, o sea, se podría decir que me llevo de cada uno prácticamente estos conocimientos. Pero en conclusión, de pronto puedo decir que en la parte, lo que es el análisis fundamental, sí, efectivamente, no se puede decir que no es necesario, es muy necesario en el largo plazo y no solamente en ese mercado de acciones, en otros mercados también. Entonces, pero igual el análisis técnico siempre va a tener ese enfoque universal, ya porque eso prácticamente eso ya ha venido de años, ya es rápido, es efectivo, se puede operar con acciones y con cualquier tipo de mercado. Hay herramientas accesibles, ya hay un marco probado basado en patrones, tanto históricos, el análisis técnico te ayuda en este caso a traders a encontrar oportunidades en un mercado dinámico y prácticamente eliminar la dependencia. Ya puede ser que de datos fundamentales es necesario, sí. Yo tengo prácticamente ya más de 13 años, ya. Yo no solamente, como yo le indiqué a Mario, yo no solamente trabajo mucho con análisis técnico, también trabajo con otras cosas, con otras herramientas muy importantes, ya. Y siempre no soy de los traders que opero perennemente en la pantalla todos los días. Para mí, no, yo opero solamente oportunidades que me da el mercado. Porque es un tema que a la larga, cuando uno se mete, o sea, recién en esto, o sea, al comienzo la euforia, ya de estar pendiente, inclusive pasar malas noches, ya, pero llega el momento en que ya prácticamente vas madurando en esto y ya sabes de pronto qué puntos óptimos de observación tú en este caso ves al mercado. Y llegas a un momento en que dices, bueno, yo de pronto de esta semana voy a operar esto, y paré de contar, ya. Entonces, ya llegas a un punto en el cual tú tienes que tener vida, vida para tu familia, vida para tus cosas, para el deporte y para otras cosas. Entonces, los que prácticamente están motivados prácticamente en aprender cualquier tipo de mercado, ustedes en este caso siempre tienen que tener, siempre hay que considerar, nunca es dejar de hacer lo que tienes que hacer de pronto por dejar de entrar en el mercado Forex, en el mercado de criptomonedas, en cualquier cosa. Siempre, en este caso, uno tiene que tener experiencia y la experiencia va de la mano con errores, ¿ya? Y llega un punto en este caso que ya sabes qué hacer, ¿ya? Entonces, de mi parte, muchas gracias, Mario, y gracias a todos. Espero que en este caso haya otra oportunidad y cualquier cosa, estamos aquí para ayudar. Que tengan una linda noche. Walter. Sí, bueno, gracias Mario por la oportunidad. Gracias a todos también por estar aquí escuchándonos. Ha sido muy interesante escuchar otros puntos de vista. Hoy día hemos creo que recibido todos una clase de análisis técnico. Este, De parte de Fabián. parte de Fabián sobre todo, que se robó, ¿cómo se llama? El show. Entonces, o sea, es súper importante tener, ¿cómo se llama? Conocimiento para poder invertir. Yo creo que así sea técnico o fundamental. Como los comentaban, Fabián, Daniel y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, disculpa. Roberto. Roberto, como Roberto. no está el nombre allí, No. entonces, entonces tienen muchísima experiencia, se nota que saben, y entonces no es fácil. Yo creo que para todas las personas que digan que voy a entrar a invertir y comenzar a hacer trading, yo creo que no les aconsejo, porque yo creo que la mayoría va a perder, porque se necesita experiencia y como decía también Luis, o sea, al principio uno va a perder, porque no, va a ir a aprender poniendo su dinero y ver qué pasa. Entonces, si va a empezar con poco, no apalancarse, no pedir préstamos, o sea, para invertir. Hay cosas que uno tiene que invertir lo que pueda perder, ¿ya? No, o sea, lógicamente que uno no quiere perder el dinero, pero uno no puede pasarse de esa línea. Creo que es lo básico para uno empezar a invertir.
Y también del tema, ¿cómo se llama?, de inversión. O sea, no necesariamente a veces he escuchado, ¿cómo se llama?, que dicen, ¿cómo se llama?, que se necesita muchísimo dinero para poder invertir en fundamental. No es así. Yo creo que es como el análisis técnico, que necesita mucha consistencia, por ejemplo, aquí en este caso en tiempo, para aprender, para hacer una serie de pasos. Acá es lo mismo. Así empiece con poco dinero, el interés compuesto durante los años es una arma maravillosa. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, invirtiendo $300 en un SP500, o sea, en 30 años son más de $1.000.000. Entonces, o sea, no necesito, ¿cómo se llama?, ser millonario para buscar una jubilación digna o buscar, ¿cómo se llama?, tener, ¿cómo se llama?, una educación para tus hijos, diferentes metas que tenga cada uno. Y, o sea, lo importante es que no nos dejemos influenciar por la gente, por los pseudo inversores que salen, que te quieren, ¿cómo se llama? Ven y te duplico, ¿cómo se llama? O sea, no solo en las redes, sino en la real. Yo la otra vez escuchaba a mi dentista mientras me estaba andando en los dientes. Me contaba, ¿cómo se llama?, cómo la gente, amigos de ella, perdían porque venía alguien y les decía, no, ¿sabes qué? Aquí te están pagando el 10%. Chao, el 10%. Otros les pagaban con supuestamente criptomonedas. No, ni existían esas criptomonedas. Entonces, yo creo que nuestra gente a veces un poco peca de ingenuidad, y yo creo que para evitar eso tenemos que capacitarnos y educarnos también. Y eso sería todo por mi parte, y gracias. Gracias a ustedes. Sí quiero dejarlos con esto. Para finalizar, al menos desde mi punto de vista, en base a mi experiencia, también he practicado ambas cosas, el análisis fundamental y el análisis técnico. A mí me ayudó el análisis fundamental, poder aprender es en qué empresas invertir. Escoger, el análisis fundamental me ayudó a saber escoger cuáles son las mejores opciones. A diferencia o complementario, el análisis técnico me indica cuándo o en qué momento es el momento ideal para realizar algún tipo de operación. Yo, por ejemplo, la última operación que hice fue en Nike. Yo consideré de que era una buena oportunidad, la analicé técnicamente, era un doble suelo, como decía Fabián, y fundamentalmente yo considero que, bueno, viene de capa caída, pero yo considero que puede dar el giro y puede mejorar sus fundamentales. Así que simplemente quería finalizar con eso. Y también agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo, por el espacio, por la dedicación. Sé que cada uno tiene su tiempo, así que muchísimas gracias. Bueno, y espero de que no sea la última vez, sino de que podernos seguir invitando y poder tener estos espacios para poder compartir ideas, experiencias y todo lo demás. Así que, bueno, me despido. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Dios les bendiga. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Pasen bien. Chao. Muchísimas gracias, Chao, chao. gracias. Chao.